Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Me alegra poderles ver nuevamente, gracias por aguantarme una noche más. La noche de ayer estuvimos hablando referente al amor del Señor. Antes de compartir, este es un tema muy importante, que cada padre, cada madre de familia, cada hijo, cada hija aquí presente tiene que saber la verdad, porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces tenemos que conocer esa verdad, una verdad cristocéntrica, bíblica. Pero antes de compartir el tema que quiero compartir, incline su rostro, por favor. Cierra sus ojitos, oramos. Señor, te agradezco por permitirme estar una noche más con mis hermanos, con mis hermanas de la iglesia Josué San Miguel. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo afirme tu palabra en sus corazones. Defiendan tu palabra, aviven el fuego por predicar la verdad, aún más de lo que ya lo tienen, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que los uses para seguir estableciendo tu reino en este lugar. Toma control en este momento de todo lo que se va a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Anoche hablábamos referente a amar a Jesús con toda nuestra mente, corazón, alma y cuerpo. Cuando tú amas a una persona, te comprometes a esa persona a serle fiel. Cuando tú amas a una persona, te comprometes con esa persona a decir siempre la verdad. Porque alguien que ama no daña, alguien que ama no miente, alguien que ama no busca lo suyo, sino que busca servir. Por lo tanto, cuando la iglesia dice que ama al Señor Jesucristo, la iglesia se compromete a defender la verdad de Cristo. La iglesia se compromete a defender los valores cristocéntricos que nos enseña la Biblia, porque ama al Señor. Una persona que ama defiende su fe. Y es por eso que esta noche tenemos que hablar de un tema donde sus hijos, sus hijas, o probablemente usted, hermano, hermana, ha sido desafiado, ha sido retado. Esta noche yo quiero compartir el tema que lo he denominado la única respuesta a la homosexualidad de Jesús. La única respuesta a la homosexualidad de Jesús. Oiga bien, hermana, hermana, la única respuesta a la homosexualidad ¿es quién? Yo quiero compartir esta enseñanza en base a 4 puntos. Punto número 1, hermanos, la actualidad de la homosexualidad en El Salvador. Punto número 2, ¿qué dice la historia del ser humano referente a la homosexualidad? Punto número 3, ¿qué habla la ciencia? ¿Se nace homosexual verdaderamente? Y punto número 4, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios referente a este pecado? Así que esta noche, hermano, hermana, yo le quiero pedir que abra su corazón, que abra su mente, porque yo sé que la palabra que esta noche se va a compartir va a ser de desafío para la iglesia. Quiero pedirle que comencemos. Siguiente, por favor. Hermano, hermana, en El Salvador, en nuestro país existe una organización que se llama LGBTI. Es la abreviación de las, entre comillas, orientaciones sexuales lesbiana, bisexual, gay, transexual e intersexual. Esta organización es un movimiento social y político que pretende conseguir la normalización social y la equiparación de derechos. Oiga bien, hermano, hermana, en esta presentación usted va a ver mucho la palabra derechos, porque ellos dicen que están peleando por derechos en plural, pero hasta el día de hoy, en nuestro amado El Salvador, ellos tienen todos los mismos derechos que usted y yo tenemos. Tienen derecho a estudio, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a medicina, tienen derecho a un empleo digno. ¿Cuál es el único derecho que no tienen? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el único derecho que no tienen? ¿Cómo, hermano? Matrimonio, casarse. Pastor, ¿por qué no tienen derecho a matrimonio o a casarse? Por una sencilla razón, hermano, hermana, el gobierno no creó el matrimonio. Ningún gobierno del mundo fue el creador del matrimonio. El único creador del matrimonio es Dios. Y como creador, Él puso el parámetro, cómo tiene que cumplirse el matrimonio entre hombre y Génesis. Punto. No hay donde perderse. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en esta presentación va a haber mucho la palabra derechos. Pero en verdad ellos tienen todos los mismos derechos, tienen derecho hasta votar también.
El único derecho que no pueden tener es el matrimonio, porque no se lo puede dar ningún gobierno del mundo, aunque lo hayan intentado hacer. Porque el creador del matrimonio, vuelvo a repetir, es Dios, y Él puso ese parámetro. Sigamos adelante, por favor, hermanos. Este movimiento LGTBI daña 3 factores, aunque ellos digan que no, los dañan. ¿Qué factores dañan, pastor? Factor número 1 que daña este movimiento, la sociedad. ¿Por qué daña la sociedad? Porque le hace creer a la sociedad que este es el nuevo modelo de familia, y ocupan una frase para describir a aquellas personas que no están de acuerdo con el nuevo modelo de familia. Los llaman homofóbicos. Y de hecho, ¿sabe quiénes son la mayoría de homofóbicos según ellos? Los cristianos. Yo soy psicólogo de profesión, hermanos. La palabra homofobia no existe. Pastor, ¿por qué no existe la palabra homofobia? Porque no sale en ningún manual de trastorno psicológico, ni en el DSM-4, ni en el DSM-5, ni en el 610. No existe la palabra homofobia, existe la palabra fobia. La fobia es un miedo irracional que se encuentra dentro del corazón de una persona. Pero nosotros, usted y yo, los cristianos, no les tenemos miedo. Los cristianos debemos tenerle misericordia. Y deben conocer la verdad para que la verdad los haga ¿qué? Por lo tanto, esa palabra no existe. Número 2, daña a la iglesia. Vuelvo a repetir, nos han tildado de homofóbicos. Número 3, una verdad bíblica, aunque ellos no lo reconozcan, aunque ellos no lo acepten, pero es una verdad bíblica, es eterna. Se dañan eternamente a sí mismos. Este movimiento se está dañando a sí mismo. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué se daña. Sigamos, por favor. Hay una frase que ocupa el movimiento LGTBI. Esta frase es lobby gay, también conocido como el lobby rosa. Es la frase que describe todo el esfuerzo comunicacional para promover la homosexualidad en todo tipo de medio de comunicación. Hace unos meses atrás, una empresa de telefonía de nuestro país sacó un comercial, ¿verdad? Donde la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas protestamos para que lo sacaran del aire. Y gracias al Señor lo sacaron del aire. Pero eso no ha sido el único comercial que promueve la homosexualidad. Las galletas Pozuelo, el año pasado, en YouTube sacaron un comercial. Este comercial no se vio en televisión abierta en El Salvador porque fue un comercial solo para México y parte de Sudamérica. Le narro y le dramatizo un poco el comercial que hizo Galletas Pozuelo. Está el papá con su hijo, el niño tiene alrededor de 12 años. El papá comienza a sacar la galleta Pozuelos y la galleta Pozuelo se caracteriza porque tienen diferentes figuras. Entonces el niño le hace la siguiente pregunta al papá: papi, ¿por qué las galletas Pozuelo tienen diferentes figuras? Mi amor, le dice, las galletas Pozuelo representan una familia. Todos somos diferentes, pero una familia. Entonces el niño le dice: ah, como la familia de mi amigo Juan. La cámara inmediatamente enfoca a la familia del amigo Juan. Sale papá, mamá, Juancito y la hermanita de Juancito. Regresa a la cámara donde está el papá y el niño y le dice el papá: sí, mi amor, como la familia de tu amigo Juan. El niño se queda pensativo y dice: ah, como la familia de mi amigo Pedro. Se va a la cámara de la familia del amigo Pedro. Papá 1, Pedrito, papá 2. Regresa a la cámara nuevamente y le dice el papá: sí, mi amor, diferentes, pero una familia. Lo puede buscar en YouTube si no me cree. El lobby gay invierte millones de dólares para promover la homosexualidad de manera normal. Si usted va a San Salvador, a una de las principales calles de San Salvador, el Boulevard de los Héroes, se va a dar cuenta que a la par de un restaurante de comida china hay una gran pancarta donde dice: el Ministerio de Trabajo de El Salvador defiende los derechos del movimiento LGTBI. Más adelante, enfrente del Estadio Mágico González, hay otra gran pancarta donde dice: el movimiento LGTBI tiene todos los derechos igual que una persona heterosexual. Vuelvo a repetir, ocupan la palabra derechos en plural cuando ellos tienen todos los derechos en nuestra Constitución. El único derecho que no puede dar la Constitución es el matrimonio, porque la Constitución no creó el matrimonio. ¿El creador del matrimonio quién fue? Perfecto, hermanos. Sigamos.
El movimiento LGBTI promueve 3 etapas. Estas etapas ya están en El Salvador, hermanos. La primera etapa se llama la etapa de la tolerancia. En el año 1968 se forma la primera iglesia homosexual en Estados Unidos, en base a la siguiente frase: si yo amo a alguien de mi propio sexo y no daño a nadie, ¿qué de malo tiene? Tienen que ser tolerantes. Y usted va a escuchar a muchas personas de este movimiento y anuncios publicitarios ocupando la palabra tolerancia. Hermano, hermana, usted y yo podemos ser tolerantes a una persona, pero no al pecado. Usted y yo crecimos en una sociedad donde nos han presionado para pecar, nos han tentado para pecar. Pero si la iglesia no hace nada, si la nueva generación de la iglesia no hace nada, el pecado se va a hacer legal. Y eso no lo podemos permitir, porque tienen que conocer la verdad y la verdad os hará. Entonces, la etapa de la tolerancia se basa en que si yo amo a alguien de mi mismo sexo, de mi mismo género, y no daño a nadie, no hay problema. Etapa número 2. Etapa de la normalización. El movimiento LGTBI, a través de la educación, oiga bien, política, medios de comunicación y las artes y los deportes, promueven la homosexualidad como algo normal. En mis manos, hermanos, tengo un manual que se le ha entregado en nuestro El Salvador a la policía, al CAM, al Ministerio de Educación, donde dice que la homosexualidad es normal, la bisexualidad es normal. Esto lo ha repartido la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de El Salvador. Hermano, hermana, usted sabe de que en nuestro El Salvador se quiere meter una materia llamada orientación sexual en las escuelas tanto públicas como privadas. Algunos van a decir: pastor, ¿qué de malo tiene que se meta la orientación sexual? La orientación sexual, según este manual, dice que desde el niño de kinder hasta bachillerato se va a enseñar lo siguiente: que el niño no es varón ni es hembra, no es hombre ni mujer. El niño es ser humano. Y cuando el niño o el adolescente tenga la madurez necesaria, va a escoger qué ser. Yo quiero hacer una pregunta: ¿y la iglesia qué está haciendo? La nueva generación de jóvenes, ¿qué está haciendo? Ay, tengo un amigo homosexual, pero amigo, yo te acepto tal como sos. ¿Aceptás el pecado? No sos luz en medio de tinieblas. No los estamos juzgando, pero estaríamos cometiendo también un pecado nosotros al no estorbar su pecado con la verdad de Cristo. Sigamos, por favor. No me quiero meter en problemas, hermano, con lo que voy a mencionar ahorita. Sigamos. Fíjese que le voy a contar chismerío santo, ya que no estoy en San Salvador y espero que no me vean los de mi iglesia. Hace unos meses atrás compartimos en los cultos dominicales un seminario referente a la homosexualidad y qué tiene que hacer la iglesia. Entonces, en la iglesia donde soy pastor asociado, hay un grupito de hermanos que son color rojo, pero rojo colorado a morir, hermanos. Y tengo otro grupito por ahí que son tricolor. Hace 2 años que fue la elección para presidentes que se fueron a segunda ronda, voy observando que estos hermanos rojos y hermanos tricolor, enojados entre sí, hermanos. Es que no quieren que quedemos en la presidencia. El pueblo unido jamás será vencido. Así que yo le dije a mi esposa: mi amor, ya sé cómo voy a ir vestido el día domingo. Le dije, no le miento, el hermano Salvador va a la iglesia y él me vio ese día. Le dije: mi amor, voy a ir todo de negro. ¿Y por qué? Ya vas a ver, voy a ir todo de negro. Y me fui todo de negro, hermano. Me paré en el púlpito y le dije: hermanos, le dije, estoy de duelo. Pastor, ¿y quién murió?, me preguntaron. Murió la esperanza de la iglesia cristiana evangélica, al poner su fe en hombres y en mujeres que no tienen temor de Dios. Y esos hombres y mujeres promueven leyes que van en contra del cristianismo. ¿Cómo voy a poner yo mi voto a un hombre y a una mujer que no tiene temor de Dios? E incluso me voy a pelear por él. Y se lo voy a demostrar. Hay algo que se llama Plan Quinquenal del gobierno de El Salvador.
Ahí explica el gobierno actual de El Salvador cuáles son los planes que ellos tienen para los 5 años de gobierno del presidente. Y dice lo siguiente, el plan quinquenal: el gobierno, en concordancia con el principio de igualdad y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, ejecutará acciones específicas orientadas a los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del desarrollo y del pleno ejercicio de sus derechos, otra vez. En consecuencia, establece como poblaciones prioritarias para sus diversas intervenciones a los siguientes grupos. Veamos qué grupos son prioridad para ellos: personas con opciones sexuales, identidad de género diversa, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, movimiento LGBTI, página número 33.4, llamado poblaciones prioritarias. Pastor, yo no voté por ellos, gracias al Señor. Hermano, no le quiero caer mal tampoco. Hace 4 meses le hacen una entrevista. La pregunta es, hermano, hermana, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Nos vamos a quedar callados, calladas y nos vamos a encerrar en las 4 paredes de la iglesia? ¿O vamos a comenzar a hacer luz, como dice el Evangelio? Y vamos a comenzar a predicar la verdad en nuestra casa y en todo El Salvador. No se me quede viendo serio, hermano, porque siento que me va a apedrear. Siguiente, por favor. Etapa número 3. Esta es la etapa más dura. La etapa de la conformidad. ¿Qué es la etapa de la conformidad, pastor? Cuando el pecado se legaliza. Ya comenzó el pecado a legalizarse en El Salvador y la iglesia quizás ni se ha dado cuenta. En el año 2015, en nuestro país se establece la ley de crímenes de odio, condenando a todo líder religioso que diga que el homosexualismo es pecado en una plaza pública. Esto lo puede descargar usted en internet, está en PDF. Hermano, hermana, en la ley de crímenes de odio hay 2 apartados. Les recomiendo que lea el apartado B, aquellos que somos líderes religiosos, pastores. Ahí dice, todo pastor que haga una campaña o todo líder religioso que haga campaña en una plaza pública y diga que el homosexualismo es pecado y hay un homosexual alrededor y se siente ofendido, puede demandarlo. Y la ley establece que si se encuentra culpable va a tener que pasar preso entre 4 a 6 años. Comienzan a legalizar el pecado. Dije también deportes. Hace poco se acaba de terminar los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Sabía usted, no sé, quizás por las redes sociales se enteraron, de que la selección de Brasil masculina de fútbol recibió una nota del COI, de los organizadores de los Juegos Olímpicos, con una queja hacia el jugador Neymar por hacer lo siguiente? Si me pueden ayudar con el video, por favor. En Brasil ahorita está en discusión si se aprueba el matrimonio homosexual. Y al jugador Neymar le mandaron una carta diciendo que es prohibido, y no solo el COI, la FIFA también, que es prohibido promover el nombre de Jesús en deportes, en público cuando se juega el fútbol, pero no prohíben promover la homosexualidad. Sigamos. Pastor, esto es lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? Claro, esto es lo que pasa en El Salvador. Y una de las frases célebres del movimiento LGTBI en El Salvador es que dice que la iglesia cristiana ha sido la única que se ha opuesto a través de la historia, cosa que no es cierto. Le traigo los 4 pueblos más antiguos de la historia del ser humano. Número 1, Egipto.
En su libro llamado El Libro de la Muerte, condena el homosexualismo. Pastor, ¿qué es el Libro de la Muerte? Es donde los faraones antes escribían sus memorias para que cuando ellos murieran, sus memorias le ayudaran en una guía espiritual al pueblo egipcio. En ese libro, que es el código moral de los egipcios, ahí dice que el homosexualismo, oiga bien, el homosexualismo es condenado. El rey Nitita, considerado por los historiadores un cuento de hadas de la Biblia. ¿Por qué digo un cuento de hadas? Porque la Biblia es el único libro a nivel mundial que menciona el rey Nitita. No hay otro libro que lo mencione. Entonces los historiadores decían que la Biblia era un cuento de hadas porque ¿cómo es que no hay evidencia del pueblo hitita en otro libro? Hace 6, 7 años en Medio Oriente se comenzaron a descubrir las primeras ruinas del reino hitita. La Biblia no se va a equivocar, Dios no se va a equivocar. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. El reino hitita también condenaba el homosexualismo. El reino cananeo, ellos subieron un poco la vara. Condena también el homosexualismo, pero mire, con la muerte. Pastor, pero nosotros no somos de Medio Oriente, ni de Europa, ni africanos, ni asiáticos. Bueno, algunos parecen africanos, pero no somos de ahí. Pastor, nosotros somos de América Latina, indígenas, pipiles. Vea a la persona que tenga la par y vea si es pipile, hermano. Bueno, hablemos de los mayas. Hablar de los mayas es bien interesante, hermanos. Los mayas tienen el siguiente concepto, dice lo siguiente: le cortaban los genitales a toda persona que practicaba el homosexualismo. Pastor, ¿por qué los mayas le cortaban los genitales? Para empezar, los mayas es una de las culturas más violentas que ha existido a nivel mundial. Segundo, ¿sabe cómo pensaban los mayas? Lo puede descargar en internet. Los mayas pensaban lo siguiente: el hombre tiene la semilla de la vida, el esperma. La mujer tiene el óvulo, la tierra fértil. Se tiene que unir la semilla de la vida con la tierra fértil para dar ¿qué? Fruto, los hijos. Toda aquella persona, para los mayas, que no ocupaba la semilla de la vida en tierra fértil, refiriéndose a otro hombre, no era digno de portar esa semilla de vida. Por lo tanto, le cortaban ¿qué? Los genitales. La historia demuestra, hermano, hermana, no hemos hablado de la cultura asiática ni de la cultura africana, que son más sangrientos incluso. La historia ha demostrado que el ser humano nunca ha aceptado el homosexualismo como algo normal, porque no está en nuestro ADN. Oiga bien, ¿por qué digo que no está en nuestro ADN? Porque desde el año 1995, que se comenzaron algunas investigaciones referentes al nacimiento, si nacen homosexuales, el movimiento LGTBI ha dicho que así nacieron. Veamos la ciencia, biología. Quiero aclarar, hermanos, estas investigaciones que les voy a nombrar no fueron hechos por personas cristianas, no fueron hechos por personas tampoco religiosas. Estas investigaciones, la gran mayoría, fueron pagadas por el mismo movimiento LGTBI para demostrar que así nacen. Y ya vamos a ver los resultados. En el año 1991, Bailey y Pillard, 2 científicos, fueron contratados por el movimiento LGTBI para estudiar gemelos. Pastor, ¿por qué gemelos? Porque estos científicos tenían la siguiente hipótesis: ¿quiénes son los que tienen la misma cadena de ADN y que son idénticos? Los gemelos. Y como tienen el mismo ADN, si uno es homosexual, que comparte la misma información genética, el otro por tanto tiene que ser ¿qué? Homosexual. Teniendo como resultado un margen de error del 52%. Esta información solo salió en revistas homosexuales debido a que su muestra fue errónea. Pastor, ¿por qué su muestra fue errónea? Porque solo tomaron en cuenta gemelos que se habían declarado ambos homosexuales y ni aún les sirvió así la investigación. ¿Por qué? Porque los científicos de la comunidad científica, valga la redundancia, dice lo siguiente: que para que una investigación sea veraz, no tiene que pasar del 5% del margen de error. Si se pasa del 5%, entonces la muestra es errónea. ¿Y ellos llegaron a cuánto, hermano? Al 52%. Pero no fue la única investigación que hizo el movimiento LGTBI. En el año 2000, más reciente, Bailey y Dunn declaró que cuando un gemelo era gay, el otro también, con un margen de error del 30%.
se pasa del 5%. La comunidad científica no aceptó esa investigación. Sigamos, por favor. En el año 2002 fue la investigación más cercana, pero eso sí, fueron manipulados los datos porque se hicieron en diversos países. Se hizo en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. En el año 2002, Bieman y Bruckner repitieron los mismos estudios obteniendo un margen de error del 6.7%. Se pasa del 5%. Es por eso que la comunidad LGTBI nunca habla de ciencia, hermanos. Muéstreme un anuncio de la comunidad LGTBI actualmente que diga que hablan de ciencia y que demuestre que así nacieron. Quiero aclarar también que en este libro, en la parte de bibliografías, en la parte de cómo surge la homosexualidad, aquí explica que es genético, que es a través del ADN. En la parte de bibliografía, si usted no me cree, yo se lo puedo pasar y lo puede leer. Nunca sale ninguna referencia científica. Nunca. Solo dice que este manual fue hecho por el gobierno de El Salvador con ayuda del movimiento LGTBI. Pero de ahí no dice ninguna referencia científica, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque no nacen. La ciencia los ha reprobado. La ciencia les ha demostrado que no nacen. Es por eso que el apóstol Pablo decía en Romanos, su propio cuerpo les dice quiénes son. Oiga bien. ¿Y por qué le menciono esto? Porque hoy nos quieren dar a entender que la homosexualidad es normal. Sus hijos, sus hijas, probablemente, espero que no, pero probablemente conocen a una cantante norteamericana llamada Katy Perry. ¿Cuántos la conocen? Levánteme la mano. Ay, hermano, arrepiéntase. La hermana Katy Perry, para que se sienta más evangélico usted. La hermana Katy Perry nació en un hogar cristocéntrico. ¿Por qué digo cristocéntrico? Sus papás eran pastores. A la edad de 16 años, ella graba su primer CD. En Estados Unidos a la música cristiana evangélica le llaman música gospel. Graba su primer CD en el área de la música gospel. Lamentablemente, dice ella, que no tuvo un apoyo masivo de los hermanos cristianos. De hecho, no vendió muchos discos. Cuando cumplió 17 y 18 años, un promotor importante de la industria de la música le ofrece un nuevo contrato millonario. Su primera canción se hizo viral en YouTube. A tal grado que al traducir esa canción, y no voy a decir el nombre de la canción para no hacerle propaganda, pero los que la han escuchado saben cuál es. Dice en español, besé a una chica y me gustó. ¿Será este el nuevo amor? Besé a una chica y me gustó. ¿Y será este el nuevo amor? Y mire, los salvadoreños somos campeones, hermano. Nos gusta escuchar música en inglés cuando ni sabemos qué significa. Oh yeah, yeah, oh yes. Y que dice, a saber, oh yeah, yeah. Y la escritura, la Biblia nos enseña que lo que tú declaras con tu boca tiene ¿qué? Poder. Porque hay un mundo espiritual. Por eso Pablo decía, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque hay un mundo espiritual, somos eternos a través de Jesucristo. Y la última investigación que le quiero presentar. En el año 1991, Simon LaVey, un científico norteamericano. Mire, este científico me impresionó. Él fue donde el gobierno norteamericano y le dijo, yo voy a encontrar el gen homosexual. El gen homosexual tiene que estar dentro del cerebro. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque el cerebro es el que coordina todo el área del pensamiento cognitivo del ser humano. El cerebro también maneja los movimientos del cuerpo. Por lo tanto, también el cerebro maneja la orientación sexual de la persona. Así que comenzó a anunciar en los periódicos, necesito gente que me ayude a investigar si el gen del homosexual se encuentra en el cerebro. Él ofreció una X cantidad de dinero para aquellos voluntarios que se dejaban operar de manera gratuita el cerebro. ¿Cuántos voluntarios creen que llegaron? Ningún hermano lejano de nosotros. ¿Sabe lo que tuvo que hacer este hombre? Fue otra vez donde el gobierno norteamericano y le dijo, como no tengo ningún candidato vivo, tengo que examinar a los muertos. Quiero que me den autorización para ir a los morgues
y para que en los amorgues, a través de la tarjeta del Seguro Social, me enseñen quiénes murieron por VIH-Sida y que eran homosexuales. Voy a abrir yo el cerebro de esas personas y voy a encontrar el gen homosexual. Pasó varios años haciendo eso y llegó a la siguiente conclusión él. A la conclusión que no hay prueba genética, que el homosexualismo es de nacimiento. Le pongo los años y los nombres para que usted descargue esas investigaciones en internet. Investigaciones respaldadas por universidades norteamericanas. ¿Y por qué le pongo los nombres? Porque yo no soy como unos amigos míos que ocultan la bibliografía diciendo que es normal cuando no presentan ninguna prueba de la normalidad. Así es que conocerán la verdad y la verdad os hará. Perfecto, hermanos. Sigamos. Pastor, una duda, dígame. ¿Y qué dice la Biblia? La primera vez que bíblicamente se menciona el pecado de la homosexualidad es en Génesis, capítulo 19. La ciudad de Sodoma y Gomorra. No solo había el pecado de la homosexualidad, habían otros tipos de pecados sexuales donde la ira justa de Dios los condenó. ¿Por qué digo la ira justa de Dios? Porque la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Ira justa de Dios. En Ezequiel capítulo 16, versículo 50, Dios le da otro nombre al pecado sexual. No solo a la homosexualidad, sino también a la pornografía, sino también al adulterio, a la fornicación, a la masturbación. Le pone otro nombre. En Ezequiel capítulo 16, versículo 50, ocupa la palabra abominación para describir todo pecado sexual. Pastor, ¿y si yo ando en fornicación soy abominación? Sí, sos abominación. Una duda, sí, dime, ¿y qué es abominación usted? Levítico capítulo 18, versículo 22 y capítulo 20, versículo 13 explica qué significa la palabra abominación. También ocupa la palabra abominación que significa impuro. Pastor, yo pensé que significaba maldito. No, significa impuro. Solo impuro. No es tan grave. No, hermenéutica. ¿Qué tal aquel versículo que dice que sin santidad nadie va a ver a quién? ¿Y qué es lo contrario de santidad, pastor? Impureza. Impureza. Amado joven, amada señorita, no es imposible vivir de manera santa cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No es imposible vivir de manera santa y defender la verdad bíblica cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Defiende la palabra de Dios así como Cristo lo defendió de sus pecados? Haz esa pregunta. El movimiento LGTBI también lee la Biblia. Actualmente ocupan un pasaje para decir que la Biblia acepta la homosexualidad. Ese pasaje es 1 Samuel capítulo 20. David y Jonatán. ¿Cuántos se recuerdan qué dice ese pasaje? Levánteme la mano, por favor, hermanos. ¿Alguien se recuerda de qué trata? Hermano, no leen la Biblia, hermano. Deje de leer otro libro ahí, hermano. ¿Sabe qué dice 1 Samuel capítulo 20? Le voy a narrar un poco la historia. El rey de Israel en ese momento era Saúl. Saúl tenía al príncipe, a su hijo mayor, Jonatán. Por ley, oiga bien, por ley. Al morir Saúl, ¿quién se supone que tendría que ser rey? Jonatán. Pero en el primer libro de Samuel explica que Saúl no hizo lo agradable ante Dios y por lo tanto quitó el trono de Israel de su familia y se lo pasó ¿a quién? A David. Pero Jonatán era bien amigo de David. En este capítulo, David ya no le servía a Saúl, porque Saúl se había puesto tan celoso de David que lo intentaba matar. Entonces David huye y manda a llamar al príncipe Jonatán a un campo abierto. Le dice: Jonatán, quiero que regreses donde tu papá y le digas que yo no lo voy a traicionar, que me permita regresar al palacio y servirle como lo hacía antes. Jonatán regresa donde su papá. No le escucha a Saúl, hasta intenta matar a Jonatán. Jonatán sale huyendo nuevamente al campo abierto. En el campo abierto se encuentra otra vez con David y le dice: David, mi papá no te va a perdonar.
tienes que irte. Y en los últimos 3 versículos o 4 versículos de este pasaje, dice que Jonatán y David comenzaron a llorar, se abrazaron y se comenzaron a besar. El movimiento LGTBI dice, homosexualidad. El hombre conforme al corazón de Dios es homosexual. ¿Sabe cuál ha sido uno de los errores históricamente de la iglesia? No enseñarle teología a nuestros jóvenes. Oiga bien, no enseñarle teología a nuestros jóvenes. Veamos un poco de teología, hermenéutica. Enlacemos versículos. Hay 3 reglas en la hermenéutica. Número 1, tenés que analizar el contexto. Número 2, tenés que analizar también el origen del idioma. Y número 3, la historia del personaje. Veamos primero el idioma. La palabra hebrea, yadá, es traducida como conocer, refiriéndose a las relaciones sexuales coitales. Si usted no me cree, la versión más eficaz es la Reina Valera. La Reina Valera dice en Génesis, entonces Adán conoció ¿a quién? A Eva. Y después de haberla conocido quedó embarazada, hermanos. Por eso en 2 de Samuel capítulo 11 dice, y David conoció ¿a quién? A Betsabé. Y después quedó embarazada. Querido padre o madre de familia, si se acerca un joven acá y le dice, quiero conocer a su hija, huya. Oiga bien, la palabra conocer describe el acto sexual coital. En este pasaje bíblico, 1 de Samuel, capítulo 20, nunca sale la palabra yadá. Nunca. ¿Por qué, pastor? Porque no tuvieron relaciones sexuales. Una duda, pastor, dime. ¿Y por qué se besaron usted? Bueno, veamos el contexto cultural. Hace unas semanas atrás me dieron el privilegio de compartirles mi experiencia en Uruguay. Yo les compartí en ese momento de que a mí algo que a mí me gustó, que algo que no me gustó, mejor dicho. Macho salvadoreño, hermanos. El hombre salvadoreño, sino que también se la lleva un poco de frío. Ey, ¿qué onda? ¿Por qué onda? Hasta ahí. Ya cuando te abrazan, ya vos. Macho. Yo llego a Uruguay y me recibe el misionero salvadoreño y me dice, Herbert, te quiero explicar algo. ¿Qué le digo? Te quiero poner en cultura, me dijo. Ajá. Aquí todos nos saludamos de beso. Igual que en El Salvador. No me has entendido. ¿Y cómo le digo? Los hombres se saludan de beso. Uy, eso vos, le dije. Sí, porque así demostrás cariño y respeto hacia la otra persona. Y Herbert, no un beso, 2. Uy, dije yo. Nunca me habían besado tantos hombres en mi vida. ¿Por qué le menciono esto, hermano, hermana? Porque hasta el día de hoy el contexto cultural judío no ha cambiado. A Jesús le llamaban rabí, maestro. David también era un maestro. A tal grado que Jonatán le tenía tanta admiración y tanto cariño que lo saludaba y lo despedía ¿cómo? De beso. Hasta el día de ahora a los rabí, a los maestros, se les saluda de beso. Y se lo puedo comprobar con otro pasaje bíblico. ¿Por qué Judas? Oiga bien, ¿por qué Judas traicionó con qué a Jesús? ¿Por qué lo besó, pastor? Porque era la cultura. Hasta el día de hoy los judíos se saludan de beso. Porque es algo cultural. Y tercero, la historia. Tenemos que examinar la historia de los personajes. Si usted lee 1 de Samuel y 2 de Samuel completitos, va a ver la historia del rey David. Y se va a dar cuenta que el rey David no tenía problemas homosexuales. Yo creo que el rey David traía ya el ADN salvadoreño, porque el rey David tenía problemas de falda, hermanitos. Por lo tanto, este no es un pasaje homosexual. Romanos, capítulo 1, versos 26 y 27, también condena el ¿qué, hermanos? El homosexualismo. Pastor, una duda. Sí, dime. ¿Y cómo surge? ¿Qué origina el homosexualismo? Romanos, capítulo 5, verso 12 al 21, dice la palabra del Señor. Por tanto,
Como el pecado entró en el mundo ¿por quién, hermanos? Por un hombre. Y por el pecado entró, ¿qué, hermanos? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, hermano, usted puede leer este pasaje completo en su casa. En otras palabras, cuando usted y yo nacemos con el pecado original. Oiga bien lo que le voy a decir. Si usted no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese pecado original lo va a gobernar. Y lo va a hacer, oiga bien, y lo va a atar tanto que va a creer que así nació. Es por eso que cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, dice el apóstol Pablo, el viejo hombre queda atrás. Ahora soy ¿qué? Un nuevo hombre. Si ese pecado original no tiene a Jesucristo en su corazón, lo va a gobernar. ¿Y por qué digo que lo va a gobernar? Porque en el mundo en que vivimos somos tentados. El problema de la tentación, ¿sabe cuál es? Que la tentación lo hace ver normal. Entonces ya traemos la maldad en nuestro corazón y nos comienzan a tentar diciéndote que es normal. Solo te queda ¿qué? Pecar. Oiga bien, el homosexualismo siempre va a ser pecado. Por eso en la palabra de Dios está ese versículo famoso que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra ¿qué? La pregunta es, hermano, hermana, esa predisposición del ser humano a amar el pecado, y quiero aclarar, esa predisposición pecaminosa no solo te va a llevar al homosexualismo. Esa predisposición pecaminosa, si no tenés el Espíritu Santo de Dios, si no te arrepentís, te puede llevar a la fornicación, al adulterio, a las mentiras. Hay personas que son tan adictas a las mentiras que dicen, es que desde chiquito soy así. No, hermano, es tu predisposición al pecado. Y la única solución al pecado es Jesucristo. La única. Sigamos, por favor. Pastor, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Número 1, confrontar. ¿A dónde vamos a quemar llantas, pastor? Vamos, vamos. No, hermanos. Nosotros no somos violentos, porque vive Cristo en nosotros. ¿Qué es confrontar? La homosexualidad no es el peor pecado, sino un pecado. Tenemos que confrontar con la verdad. El día domingo que yo estaba compartiendo esta presentación en la iglesia, yo les puse el siguiente ejemplo a la iglesia. Hermanos, ¿qué sucedería si ahorita un travesti entra a nuestro culto y se sienta? Como yo conozco a mi iglesia, ¿verdad? Yo le dije, hermanos, estoy casi seguro que el 99.9% estaría, mira, mira, se movió, ve, uy, que no te vea, se va a enamorar de vos, que no te vea, que no te vea, que no te vea. Uy, no. Le aseguro, oiga bien, le aseguro que el 99.9% de la iglesia estaría pendiente de los movimientos de esa persona. Y el único que me estaría poniendo quizás atención fuera el travesti. ¿Sabe por qué criticaban tanto a Jesús? Porque se sentaba con las prostitutas, con los leprosos. Ahora la iglesia ya casi no se parece a Jesús. La iglesia le ha cerrado las puertas a todas aquellas personas que el pecado lo ha hecho ver diferente. Y lo hemos etiquetado. Él nunca es homosexual, no va a cambiar. Yo le quiero preguntar a usted, esta va a ser una iglesia abierta para aquella persona, siempre y cuando quiera cambiar a través de Jesús, lo va a recibir. Haz esa pregunta. ¿Qué más tenemos que ser? Tiene que ser compasivos, mostrar el amor de Cristo al pecador. No aceptamos su pecado, pero ser compasivos. Yo conozco 2 personas homosexuales, 17 años ambos, activos sexualmente, uno con pareja. Este que tiene pareja me dice a mí en mi oficina, pastor, ¿sabe que los homosexuales somos exitosos? De verdad, le dije. Sí, me dice. Tenemos homosexuales en la Asamblea Legislativa. ¿En serio? Le dije. Sí. Tenemos homosexuales en los medios de comunicación. Empresarios exitosos. Homosexuales, somos exitosos. Él me estaba queriendo explicar de que él no va a cambiar porque su homosexualidad lo va a llevar al éxito. Mire, por unos segundos yo me quedé callado. Y yo dije, vaya Señor, ¿es verdad? Y ahora, ¿qué le digo? Yo en mi mente, escuchándole y en mi mente, Señor, una palabra, terremoto. No sabía qué decirle.
el Señor me da una sencilla pregunta. Yo le dije, brother, te quiero hacer una pregunta. Ya te escuché yo, solo te quiero hacer una pregunta. Sí, pastor. Prométeme que me vas a responder con la verdad. Sí, Herbert, te lo prometo. Bye. Amigo, sos feliz. Así me quedó viendo bien serio y me dije, ¿por qué me pregunta eso? Te explico mi pregunta. Según las últimas estadísticas norteamericanas, el movimiento LGTBI tiene altos índices de suicidio. Según las mismas estadísticas norteamericanas, los homosexuales por lo general se van de su casa a temprana edad. Según las últimas estadísticas norteamericanas, también dicen de que el homosexual inicia su vida sexual coital a temprana edad por víctima de abuso sexual. Entonces, por eso te tengo que preguntar, ¿sos feliz? El muchacho de 17 años que se sentía orgulloso de ser homosexual en ese momento, el Señor vive que estoy diciendo la verdad, solo agachó la cabeza y comenzó a llorar y me dice, Herbert, todo lo que vos has dicho es real. Yo soy el menor de 3 hijos, Herbert. Tengo una hermana que es la del medio y mi hermano el mayor. Madre soltera, catedrática universitaria. ¿Y sabes qué le dice mi hermano a mi mamá? ¿Qué le dice, brother? Pégale, pégale para que se haga hombre. ¿Y sabes qué? Odio a mi hermano, Herbert. Por eso me quiero ir de la casa, porque lo odio. Yo le dije a él, brother, si querés te puedes ir a otro país y vas a seguir sufriendo igual. ¿Por qué, Herbert? Porque estás luchando en contra de la naturaleza establecida por tu Creador, Jesucristo. Y mientras tú luches en contra de esa naturaleza establecida, vas a sufrir. Aunque ellos no lo acepten, el movimiento LGTBI sufre, porque la paga del pecado es ¿qué? Tenemos que predicar el evangelio completo. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11 es el evangelio completo, hermanos. Vea lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo 9, 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, manda algún pecadito de los que estén en esa lista, usted y yo hemos cometido, hermano. No, pastor, yo nunca he estafado a nadie. ¿Te acordás cuando eras pequeño? Y que tu mamá te mandaba a la tienda y vas, sí, a la tienda. Y cuando te daban el vuelto, tu mamá te decía, ¿y el vuelto, mi amor? No me dieron. Estafador. No, pastor, yo soy 100% sincero a mis papás. Ah, ¿y a los papás de tu novia les sos sincero? Mentiroso. Manda algún pecadito de los que está allá, usted y yo hemos cometido. ¿Qué nos hace diferentes al movimiento LGTBI? Que usted y yo hemos conocido la gracia y la restauración de Jesucristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. La pregunta es, ¿un homosexual puede cambiar, pastor? Vea el versículo 11. Y esto erais algunos en pasado. Y quiero aclarar, hermanos, el apóstol Pablo no le estaba escribiendo a inconversos. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a una iglesia. Quiere decir que dentro de la iglesia de Corinto hubieron personas que practicaron en su vida pasada el homosexualismo, pero fueron restaurados por el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Y esto era a algunos. Pastor, ¿cuál es la solución a la homosexualidad? Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo hay una solución a la homosexualidad: Jesús. El único que murió por tus pecados, por mis pecados, y resucitó al tercer día, Jesucristo. No el gobierno, no las teorías humanas, no ningún presidente, no ningún líder religioso. Jesús, el único. Y es por eso que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted conoce el camino, defiende y vive la verdad, va a tener vida eterna. Quiero terminar
contando un poco referente a la segunda consejería que tuve con el otro muchacho homosexual, 17 años. Él me llegó con la siguiente frase: pastor, desde que yo me acuerdo, siempre me atrajeron los hombres. De verdad, brother, le dije, ¿sí? No, no te creo, le dije. ¿Por qué, pastor? La psicología dice que para que haya un cambio en la forma de actuar de una persona, tuvo que haber un evento que haya provocado ese cambio. Quiero que te acordes en tu niñez, en tu pasado, si habrá habido un cambio que tú consideres, que haya habido un evento que tú consideres que haya provocado un cambio en ti. Y se comenzó a reír. Ay, pastor, hay algo, pero no creo. ¿El qué, brother? ¿Qué pasó? Mi mamá, madre soltera también. Y mi mamá tiene una empresa de camiones, alquila camiones y también un pequeño despacho contable. Entonces mi mamá pasaba todo el día en la empresa y a mí me dejaba en una... ¿cómo se llama donde dejan a los niños? En una guardería. Gracias, pastor. En una guardería. Y me acuerdo que en una ocasión yo tenía 6 años. Ajá, le dije. Y un niño, como 1 año o 2 años mayor que yo, estábamos jugando escondelero con los niños. Nos escondimos en un lugar y de repente el niño me agarró y me dice, besame. Y yo me quedé callado, pastor. Ajá, le dije. Y vino este niño y me besó en la boca. Y me comenzó a besar frecuentemente. Desde ese momento, pastor, yo creí que era normal. Así que desde ese momento comenzaron a gustarme los hombres. Le hice otra pregunta yo a él. ¿Quiere decir que ese evento cambió tu orientación sexual? Sí, pastor. ¿Quiere decir que no naciste homosexual? No lo había pensado, pastor. Ahora puede suceder un evento más poderoso que eso que te sucedió. ¿El qué, pastor? Que Jesucristo venga en tu vida y permitas que cambies si te arrepientes. Ningún homosexual va a poder cambiar si no se arrepiente de sus pecados. Ningún ser humano va a poder cambiar si no se arrepiente de sus pecados y reconoce el señorío de Jesucristo sobre su vida. Ahora la pregunta es, amada Iglesia Josué de San Miguel, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojitos. Ahí con sus ojitos cerrados. Probablemente aquí algún joven, alguna señorita o caballero conoce a alguna persona que está atado del pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, de la bisexualidad. Probablemente aquí hay alguna persona que tenga algún familiar. Mientras tiene sus ojitos cerrados, le cuento rápidamente. Tengo otro amigo mío, 17 años también, que él me dijo, pastor, me siento atraído por el mismo sexo. Lo he comenzado a discipular. Ama al Señor con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón. ¿Y sabe lo que he visto en él? He visto frutos de arrepentimiento. He visto cómo este joven de 17 años se ha transformado a lo que verdaderamente llama la Biblia ser, a la imagen de Cristo. Es ministro de alabanza. Y hemos podido ver que Jesucristo verdaderamente cambia la vida de las personas. 17 años también. Probablemente usted conoce a alguien que está pasando por esta situación. ¿Por qué no trae a su mente y a su corazón la imagen de esa persona? Y comienza a orar por él y por ella. Comienza a hacer guerra espiritual. Comienza a declarar que el Espíritu Santo gobierna su vida. Comienza a declarar que el Espíritu Santo restaura su corazón. Comienza a declarar que el Espíritu Santo rompe toda mentira que este sistema caído y corrupto le quiera hacer creer para que su alma se pierda eternamente. En el nombre de Jesús comienza a declarar que ese hombre, que esa mujer que ha escuchado de Cristo, que conozca a Cristo, que la palabra que ha guardado dé fruto
de arrepentimiento, para que se aparte del pecado. En el nombre de Jesús le clamo, hermano, hermana, ore por esa persona. No se quede callado, no se quede callada. Señor, yo oro por esos estudiantes, esos amigos míos que están siendo tentados, que han sido manipulados por la mentira de la homosexualidad. Oro en el nombre de Jesús porque la palabra que ha sido sembrada en sus corazones dé fruto, un fruto de arrepentimiento, Señor, un fruto de restauración en el nombre de Jesús. Señor, ellos conocen la verdad, que amen tu verdad, que abracen tu verdad, para que la verdad os haga libres en el nombre de Jesús. Pero también oro por la iglesia en general del Salvador. Señor, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar callados cuando quieren legalizar el pecado. No lo podemos quedar callados, Señor. Señor, ayuda a la iglesia del Salvador a defender la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a la iglesia a proclamar tu verdad, Señor. Ayuda a la iglesia a no quedarse callada. Y si nos toca, Señor, ser perseguidos, Señor, a los apóstoles, por dejar un mejor futuro a la nueva generación salvadoreña, que así sea, Señor. No podemos permitir que el país que lleva tu nombre, el pecado sea legal. Yo le quiero pedir que ore por las autoridades del Salvador, que interceda por los diputados, que interceda, hermano, hermana, por el presidente, pidiéndole que ponga temor, Dios, en el corazón de ellos hacia la Escritura Sagrada, la Biblia. Que ponga temor para que no toque el diseño original creado y establecido por Dios, la familia, hombre y mujer. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon temor en el presidente, pon temor, Señor, un temor santo en los diputados, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que no aprueben leyes que aprueben el pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Me regala unos minutos más de su tiempo. Tengo tiempo, ¿verdad, pastor? Yo tengo un hijo de 2 años, le comentaba. Igual de lindo que el papá. Gracias por no reírse, hermanos. Se llama Javier Eduardo. Todas las noches oramos por él. Y oramos de la siguiente manera. Yo no oro porque mi hijo sea profesional, hermanos. Yo no oro porque mi hijo tenga casa propia. Yo vivo en un pequeño apartamento. Que si usted entra solo en su sombra, o se queda fuera la sombra, o entra usted. Y los que no entendieron, ríanse por educación, hermanos. En un pequeño apartamento. Yo no deseo, hermanos, que mi hijo tenga el último carro del año. Yo tengo un pequeño carro ahí, 2003, que pasa un poco más estacionado que caminando. Pero yo, ¿sabe cómo oro? Que mi hijo ame a Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si él ama a Jesús, la Biblia dice que lo demás viene por añadidura. A veces como papás, nosotros quiero ese título universitario, quiero que... No, hermanos, que amen a Jesús. Porque pueden tener títulos universitarios, pueden tener un buen empleo, pero su alma está amarrada al pecado. Yo le quiero,
dentro de lo que cabe decir esta palabra, yo le quiero mostrar o enseñar la oración que yo hago por mi hijo. Comenzamos a orar antes de dormir con mi hijo y mi esposa y le decimos: Javier Eduardo, en esta noche yo oro por ti, declarando en el nombre de Jesús que tú vas a ser la voz de Dios en medio de tu generación, que a través de ti otros te van a conocer y que el Señor te va a dar la fortaleza y la sabiduría para vivir de manera santa e íntegra en tu tiempo, y a través de ti otros van a conocer el amor y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret.